Vamos a apelar en el programa de hoy a la experiencia que tiene en misiones diplomáticas Roberto Ibarguren, que además tenemos la suerte que es salteño, así que nos va a poder dar una mirada desde el interior del país, y queríamos apelar a su experiencia para ver y analizar esto que ha ocurrido en los Estados Unidos con un triunfo contundente, sin duda, de Donald Trump, y ¿cuáles son las expectativas para la Argentina? ¿Son tan buenas como se anuncian? ¿O, digamos, estamos con expectativas por encima de lo que realmente puede ocurrir? Así que te agradezco mucho estar con nosotros para ayudarnos a entender un poco este futuro que se viene con los Estados Unidos. Gracias por la invitación, muy amable. Al contrario. Bueno, ¿cómo estás viendo esto? ¿Que es tan bueno como se preanuncia? Bueno, esto es un cambio muy importante, sobre todo en la política de los Estados Unidos, en primer lugar. Pero eso por un lado, eso podemos hablar en 2 segundos, lo que podría también implicar en cuanto a estilo y manejo del poder en el mundo por parte, obviamente, de la primer potencia internacional. En este caso, conducida por el presidente Trump. El otro aspecto que nos relaciona o nos vincula, que es muy interesante, y aparte casi excepcional, es la vinculación especial que mantiene con amistad, coincidencia política y demás, estos 2 presidentes, Trump y Milei. Tanto es así que va a ir antes que asuma. Lo ha invitado para cuando asuma, cuando en Estados Unidos no es protocolo que es en uso. Así que para la Argentina puede ser excepcionalmente, como dije, positivo, porque el país necesita en la parte económica un enorme caudal de apoyo para poder salir, y gracias a que tenemos este hombre que es el presidente Milei, que está sacando al país, y lo que ha hecho en 10, 11 meses también es espectacular. Pero si no tiene apoyo, porque como no tiene apoyo político interno, pues nuestro país es muy particular. En realidad el presidente que ha sido elegido por el 56% más o menos de la votación popular, entra a gobernar con un Congreso viejo, con un Congreso del gobierno anterior, de los gobiernos anteriores, sobre todo con el peronismo y el kirchnerismo dominante en las cámaras, en ambas cámaras. Entonces el presidente Milei tiene un serio limitante de poder político para gobernar. Le sobra en este caso una enorme vinculación con el presidente Trump, y va a tener con toda seguridad una apoyatura más que debida para ir sacando al país en los aspectos que, digamos, debe ir aplicando. Una cosa que genera dudas es, en definitiva, qué puede pasar, digamos, con el comercio argentino, porque se preanuncia como un cierre por parte de Trump en los Estados Unidos. Entonces esto, digamos, es como contradictorio. Por ejemplo, no sé, se empezó a hablar en estos días qué pasaría, por ejemplo, con las exportaciones de limones a los Estados Unidos. El ascenso de Trump a Estados Unidos, al poder político, es también muy especial en el contexto de lo que está pasando en el mundo. En el mundo, nosotros estamos viendo que hay una carencia enorme de liderazgo político. Acaba de caer virtualmente el gobierno del canciller Scholz de Alemania. Ha caído estrepitosamente y van a tener que llamar a elecciones. Europa, digamos que toda su historia desde después de la Segunda Guerra Mundial estuvo muy enancada en el apoyo a los Estados Unidos, la NATO, etcétera, etcétera. Duda. Porque Trump tiene en lo que dices, tiene 2 particularidades. Comercialmente es un restrictivo, no es un hombre de apertura comercial, de ninguna manera. Es más, él ya ha dicho que va a imponer aranceles del 60% a productos de China,
porque la lucha con China obviamente es de guerra, de vida o muerte. Con respecto a los otros productos, en este caso nuestros, puede haber limitaciones porque él va a aplicar, yo pienso que va a aplicar una política comercial restrictiva en defensa de la recuperación económica de los Estados Unidos, porque ¿por qué gana Trump? Con el voto latino, con el voto africano, con el voto asiático, con el voto femenino, que se pensaba que podía ser un poco la salvación de la señora Kamala Harris, que no lo ha sido, a pesar de haber hecho una muy buena elección en 3 meses de campaña. Ahora, Trump es un hombre restrictivo en su comercio, va a imponer una serie de cambios y es probable que se deba negociar y esperamos que acordar con el país que no nos perjudique en esa medida, pero va a imponer una política restrictiva. Es más, Trump, tenemos otro fenómeno además en el mundo, que es la enorme dispersión de la industria norteamericana en el mundo, en Asia, en India, etcétera, etcétera. El presidente Trump quiere que la industria norteamericana se reconcentre de vuelta en los Estados Unidos. Pero claro, el costo de producción en Estados Unidos no es lo mismo que en Asia o en la India. Es decir, que ese es otro aspecto, otra ecuación, un aspecto de la ecuación que hay que ver cómo se puede resolver. Ahora, ¿por qué gana Trump en Estados Unidos? Que yo pensaba que iba a ganar Trump en Estados Unidos, no solamente por la decadencia última relativa del gobierno de Biden, que no ha hecho un mal gobierno, pero que ha sido muy castigado por el COVID-19. A partir de la pandemia, Estados Unidos entra en una etapa, digamos, de inflación ascendente, 2% anual, 3%, 3 y pico. Ha subido mucho el costo de vida en Estados Unidos. Bueno, se hablaba del voto supermercado. Claro, claro. Se hablaba mucho de esto, ¿no? El laburante, el agricultor, los distintos sectores que pueden decidir una votación han acudido en masa, creo que 5 o 6 millones fue la diferencia de votos, porque buscando, digamos, un poco menos del costo de vida diario en el país. Ese ha sido el motivo fundamental. Trump tiene otra arista sumamente crítica, que es el control y la lucha de la inmigración. Desde lo humano hasta lo legal y desde lo que puede llamarse solidaridad humana. No sé cómo va a aplicar esa política, pero va a aplicar una política también restrictiva. Bueno, que ahí hay otra de las contradicciones respecto al voto, porque fíjate vos que esto, digamos, de la restricción a la inmigración, claro, y del voto de apoyo a Trump de, digamos, las comunidades... Todas las comunidades, ¿no?, casi lo votaron, por eso ha ganado, pero además ha tenido una ganancia masiva porque ha recuperado el Senado, ha recuperado la Cámara de Representantes, la Corte es pro-Trump, es decir, el hombre entra con un poder incomparable. Casi la suma del poder. La suma del poder, más su propia, llamémosle naturaleza política. Es muy interesante ver cómo va a desarrollar y desenvolverse, porque ya ha tenido experiencia de una presidencia, pero los tiempos están muy complicados. El otro aspecto que ha impactado mucho en ascenso o del costo de vida y la inflación en Estados Unidos es el enorme gasto de la guerra con Ucrania, que Trump quiere cesar. Restringir. Exactamente. Sí. Es decir, el costo de la guerra con Ucrania y el efecto de la pandemia y la decadencia, digamos, de la eficiencia de la industria norteamericana propia del país es lo que ha llevado a un alza para ellos muy importante de la inflación y del costo de vida. Dos aspectos económicos que me parece que en lo que hay que poner el ojo, que uno es, ¿qué puede pasar con las tasas de interés?
en los Estados Unidos, porque eso repercute inmediatamente, digamos, en la Argentina. Exactamente. Y cuánto, digamos, esto de, digamos, como un tema que puede complicarlo, pero por el otro lado, digamos, se supone que la relación de Milei con Trump puede favorecer mucho la relación con el Fondo Monetario Internacional particularmente. Sí, ahora, la cuestión de la tasa de interés, él va a intentar, digamos, valorizar el dólar, lo cual a nosotros evidentemente no nos va a convenir. Va a intentar valorizar el dólar por un lado. La tasa acaba de bajar un poquito, pero yo creo que va a ir en otro sentido. Eso por un lado. Ahora, eso nos puede afectar en cuanto a la recuperación nuestra relación peso-dólar, el valor, digamos, de supervivencia del peso con respecto al uso del dólar en nuestro país. Pero la otra parte, la parte, digamos, del Fondo Monetario, eso está fuera de toda duda. Yo creo de que va a haber un enorme apoyo que ya se está empezando a ver fuera del Fondo Monetario Internacional con la instrucción precisa del gobierno de los Estados Unidos para que no se perjudique al país en las deudas asumidas por las malas administraciones de los Kirchner, de los peronistas y demás, con YPF, con etcétera, etcétera, etcétera. Hay miles de millones de dólares que la Argentina debiera pagar. Estados Unidos ha dicho, por ejemplo, no tocar el porcentaje de acción del gobierno en la empresa petrolera YPF para beneficiar en el pago de la deuda, de esa deuda. Había un fondo que estaba reclamando. Claro, lo pararon los Estados Unidos. El país ha perdido, por supuesto, ¿no es cierto?, en la justicia. El gobierno norteamericano, el Departamento del Tesoro, ha dicho no se toca el valor, digamos, de las acciones del gobierno argentino en la empresa YPF, por ejemplo. Ese es un dato muy importante, porque el país ya está sofocado por toda la deuda que tiene que ir oblando con el Fondo Monetario. Si a eso le agregamos los malos negocios del señor Axel Kicillof, los malos negocios de la señora Cristina Kirchner y los malos negocios que se ha hecho con YPF, con Aerolíneas Argentinas Vieja y todos los detalles de nacionalizaciones, que también no solamente es la señora de Kirchner y el populismo, es el Congreso Nacional Argentino. El Congreso Nacional Argentino es el que aprobó la nacionalización de YPF, mal hecha. Es el que aprobó muchas nacionalizaciones en las que el país ha perdido muchísimo. Porque este país nuestro, evidentemente, tiene una enorme deficiencia de conducción. Porque es un país ineducado, en donde realmente los que gobiernan, algunos son realmente iluminados y capacitados, pero la gran masa restante que presta servicios en el Estado es de dos factores: mucha ignorancia e incapacidad y aparte una corrupción incontrolada. Te tengo que prometer molestarte nuevamente en poco tiempo para que vayamos viendo cómo evoluciona esto y en definitiva con mucho gusto, país. Pero para nosotros creo que es muy, muy optimista la posibilidad. Va a haber, bueno, además con Elon Musk, va a haber un enorme, está copiándole a Federico Sturzenegger todo su esquema, digamos, de achicamiento del Estado. Exactamente. Sí, sí. Porque, eso es muy llamativo. Porque la Argentina, hay que decirlo, yo no soy un fanático de nadie, pero la Argentina en este momento creo que tenemos una enorme suerte de tener un hombre en la conducción que está haciendo lo que hay que hacer. Hay mucha resistencia a eso, pero otros países, miremos el resto de la América Latina. Estados Unidos no tiene nada más que un pie en la América Latina, que es Argentina. El resto, Brasil, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Uruguay, espero que gane el sucesor el descendiente político de la calle, pero si no, vuelve de vuelta al Frente Amplio en Uruguay,
que no es una izquierda, digamos, extrema, pero es una izquierda. Estados Unidos no tiene socios en la América Latina. Te voy a invitar nuevamente para Con que mucho sigamos gusto, hablando de esto. con mucho gusto. Ha sido un gusto enorme. Muchas gracias como siempre. Gracias a ti. Volvemos enseguida y vamos a estar hablando de energía. Viene a visitarnos Flavia Rollón, vamos a estar hablando con ella del gas y de la energía, de lo que puede pasar con Vaca Muerta. Ya volvemos.